Detrás de Alejandro Duque hay, como detrás de casi todos los seres humanos, curiosidad. Curiosidad con la tecnología, lo que llamamos tecnología, que no necesariamente es aparatos electrónicos, pueden ser pensamientos, ideas, apropiaciones, conceptos, sí, creaciones en la mente. Entonces sí, siempre me ha llamado mucho la atención. Excelente. Y para encauzar todos esos pensamientos, curiosidades, investigaciones, ¿cuál ha sido tu recorrido? Yo pensaría que una cámara Canon AE1 que mi padre me prestó para un viaje cuando estaba en el colegio. Me fui como un mes a Curazao con un amigo, a las Antillas Holandesas, en el Caribe, y volamos en un avión de una aerolínea que era ALM, no KLM, sino ALM, una subsidiaria, seguramente charter, que volaba a Medellín, Curazao. Teníamos un enlace con el Caribe y es una tristeza pensar que ese enlace no existe, que debemos recurrir a otras ciudades hubs de aerolíneas, hablando de tecnología, no me estoy desmarcando, para, para llegar a una zona que es donde confluye África, América, Sudamérica, Asia, que está llena de ritmo, que está llena de sonidos, que está llena de sabores, que está llena de sincretismo. El sincretismo es tecnología también. De hecho, en mi tesis de investigación creo ese neologismo que es como un syncretech, como tecnologías sincréticas. Y sí, eso fue una cámara Canon A1 que me permitió hacer un rollo de fotos y me gustó mucho ese tipo de apropiación, de trabajo con la imagen, y por tanto cuando llegué al final del colegio decidí estudiar temas relacionados con lo audiovisual. Tanto publicidad en su época era importante, y importante pues en tanto tener de qué vivir y cómo no poner a mis padres en una situación muy difícil con pagar una universidad privada. Pero al mismo tiempo empecé a estudiar artes plásticas en una universidad pública, que fue lo que terminé realmente. Entonces pues mi camino fue siempre las artes, y ahí ya exploré más con el computador. Me tocó una época muy interesante, que es los 90s, y el descubrimiento como desde el Photoshop 3.1, que creo que fue lo primero, o 2.5 tal vez, y así, con muchas tecnologías para trabajar con la imagen, poder editar video, se convirtió en una obsesión. Era la época del MTV, y logramos hacer videos en un momento muy particular, desde cámara Super 8, cine, que se edita no lineal en computador. Entonces sí, hicimos videitos así, haciendo la confluencia de estos dos tiempos de lo audiovisual. Pero sí, eso es más o menos como una respuesta rápida de un panorama. Pero luego obviamente llega el sonido, y llega la radio, y llega la licencia de radioaficionado que me permite otras escuchas, y otras interacciones y otras comprensión de lo que es una infraestructura de radio, en el sentido de la emergencia, la frecuencia de emergencia, y de lo comunitario también. Bueno, ahí me fui muy lejos, pero sí, es más o menos eso. Siempre el interés alrededor de las tecnologías, o sea, tanto que también están las aumentadas o las disminuidas, por decirles también de una manera simpática, que tienen que ver con cámaras 360 o experiencias VR, o de las que podemos hacer acá. Estamos en el Planetario de Bogotá, donde hay un domo, una arquitectura hermosa de 27 metros de diámetro, que nos permite una cantidad de posibilidades audiovisuales, de experiencias inmersivas, o sí, del sonido solamente, puramente sonido, investigaciones que tienen que ver también con lo teatral, también con lo que digamos puede llamar también como del alma, al pensar en la meditación, y de cómo un domo puede ser apropiado de una forma que no es necesariamente la del contenido científico, que es normalmente lo que confluye en el domo. Sí, estamos desde la cabina de SK Web, que es una estación audiovisual experimental, que hace parte de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología del Instituto Distrital de las Artes en Bogotá. Y desde aquí pues intentamos agitar un poco todas esas apropiaciones. Sí.
y saltaste, digamos, casi de la cámara que te había regalado tus padres o te habían prestado tus padres a lo que estás haciendo ahora en Seca Web y el Planetario y Dartes. En el medio, te pasaron muchas cosas, estuviste estudiando en España, en Suiza. ¿Cuál fue la línea de interés que te llevó por estos lugares y qué aprendiste? Pues Ricardo, cuando yo terminé la universidad, es el 1999-2000, no teníamos en Colombia aún una maestría en artes. Y yo no estaba desesperado por encontrar una, pero de hecho tuve muchos problemas terminando mi carrera de artes plásticas porque ninguno de mis profesores estaba preparado para recibir ediciones de video de 30 segundos o de 1 minuto máximo que se tardaban días en renderizar. O sea que ellos pensaban que lo habíamos copiado o lo había grabado de la antena parabólica, de la televisión pirata, que era un plato realmente hackeando o robando señales de satélite que no estaban codificadas. Ellos pensaban que era así, pero yo me fui unos 6 meses de viaje, paré en mi universidad y en un paso por Nueva York cogiendo flyers y papeles, cogí uno de Rhizome.org, de la muy importante plataforma que hasta un momento funcionó muy bien, luego decidieron cobrar y ese fue como el acabose de esa plataforma. Y estuve en Inglaterra también, entonces pude ver que eso que yo estaba intuyendo, que era pura intuición, porque no tenía ninguna persona que me guiara, no habían revistas, pues existía un mundo alrededor de esa investigación. O sea, ya tú luego lo descubres cuando escuchas acerca de ISEA, por ejemplo, y dices, ajá, los de ISEA es que eran artistas que trabajaban en Xerox con las fotocopiadoras y con los osciloscopios y con desarrollo de interfaces y del mouse y de la pantalla táctil, y ahí les permitieron hacer sus primeras exploraciones. Y así fue, es decir, yo llegué a España a estudiar por una razón muy particular, viendo la televisión española, TVE, en la televisión pirata. Vi que hablaron del Museo Internacional de Electrografía y bueno, yo fui a Cuenca como turista a visitar la Facultad de Artes y tuve la fortuna que me recibiera José Ramón Alcalá. No me recibió primero él, primero fue la secretaria, pero fui al Museo Internacional de Electrografía, estaba Alcalá ahí, y pues la parte que me muestra todo el museo, y veo que hay obras de arte con la máquina de fax, con la fotocopiadora, pues yo me vuelvo a Colombia y aplico. Había aplicado también a la Fulbright y estuve muy cerca de tenerla, me entrevistaron hasta el final, pero estaba muy joven para ellos, y en ese año solo se la daban a un artista colombiano que estaba a punto de cumplir los 40, no recuerdo el nombre, y me dijeron, por favor aplica el próximo año, este año el cupo es para este. Afortunadamente, porque pues yo estaba buscando SAIC, School of Arts Institute de Chicago, o CalArts, o SVA en Nueva York. No sé por qué SVA me llama la atención, pero afortunadamente me fui a España, a una universidad pública en Cuenca, y tuve la oportunidad de estar con José Luis Brea, con José Ramón Alcalá también, Ana Navarrete y muchos otros profesores muy interesantes de un grupo español, digamos, de la península ibérica, que no tenían consolidadas esas facultades de arte tan estructuradas como en Barcelona o en la Complutense en Madrid. Entonces tenía mucha libertad y eso fue maravilloso. Estando en Cuenca, José Luis Brea está haciendo arco electrónico en la Feria de Arco, y pues nos invita. Como estudiantes me siento en un computador Apple de esos transparentes pequeños, en una línea grande, pues un café que montan internamente, y me doy cuenta que el computador no funciona. Los conozco muy bien, el sistema 7.1, 7.2, ya sabía que no iba a funcionar, que no iba a conectar a internet, entonces me hice en el del lado, funcionaba. Llegó una persona a sentarse a ese computador y yo le dije inmediatamente, no funciona. A esa persona le pareció, que me agradeció, le pareció muy curioso que tan rápido yo le hablara y le dijera que no perdiera su tiempo. Y cuando bajé a la conferencia, esa persona era Gert Loving, y Gert Loving estaba invitando a Next 5 Minutes, que es un festival muy importante, o un congreso o conferencia muy importante en Ámsterdam, y ese fue mi primer viaje a España. Me fui a Ámsterdam
Y ahí Gert Obi me conectó con un artista colombiano que es muy importante, que es vitalidad total, pura, es Raúl Marroquín. Y yo me quedé en casa de Raúl, entendí mucho más. O sea, tuve los catálogos de Next 5 Minutes que me regaló Gert y entendí mucho que los medios tenían esa capa y esa posibilidad activista, comunitaria y estratégica. Y de hecho el eslogan era Tactical Use of Media, el uso táctico de los medios, con Didi Halleck, con una cantidad de gente de Paper Tiger TV de Estados Unidos, o sea, activistas de todo el planeta. Mervyn del Container Project, que quieran llevar computadores de Inglaterra a Jamaica, en fin, me estoy extendiendo, lo sé, pero esa es la anécdota. Y yo estudié ahí 2 años y aprendí mucho del net art, que era lo que estaba en la época. Aprendí, digo, en el sentido no como estudiante, sino como precisamente en la ruta, porque yo ya había ido a un Polar Circuit, un encuentro que organizaba Tapio Mäkelä en el norte de Finlandia, en el Círculo Polar Ártico. Y en ese encuentro, en el primero, que fue en el 2001 tal vez, y esto fue antes de ir a estudiar a España, ahí era donde estaba mi intuición realmente funcionando. Conocí gente de Letonia especialmente y de Australia. August Black, que es un muy buen amigo, estaba ahí. Jaromil, desarrollo de software para streaming, eso también marcó mucho. Y pues eso fue un momento muy importante, porque ahí se hizo una comunidad internacional alrededor de prácticas y de generación de producción de, digámoslo así, arte. Pero entonces pues también estaba gente de irrational.org, Heatbunting, por ejemplo, que fue muy importante como en esa época, el NetArt. Bueno, Alexei Shulgin, luego más tarde Olia Lialina aparece, pero también está Natalie Ushin, o como se pronuncie, y que son la gente que realmente estructuró como ese movimiento. Pero fue muy bonito conocerlos en festivales durante presentaciones, tener conversaciones a la comida, a la mañana, a la cena, a la fiesta. Y eso, cuando pude regresar a Colombia, pues lo pude comunicar, compartir dentro de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y en Bogotá también. Pero muy pronto me di cuenta que no estaba preparado para ser docente, o sea que sí me gusta mucho, pero me sentí como tengo que aprender más, y ahí me fui a Suiza. Por eso estaba haciendo todo este recuento, porque encontré una escuela muy interesante que no creo que sea ya lo mismo, eso tuvo su época, donde estaba enseñando en esos momentos Paul Miller, DJ Spooky, que es puesto un tema de la remezcla. También estaba Peter Greenaway ese año, que para mí era un director de cine muy importante. De hecho, había ido al Festival de la Imagen manejando 4 horas con una cámara VHS a hacer una copia de sus proyecciones. Eso se lo conté en clase. Le decía, sí, conozco tu obra, he hecho esto en una película 3ª generación, he copiado de proyección tus cortos. Pero también estaba Giorgio Agamben, que es súper importante. Pues en esos momentos estábamos trabajando con La comunidad que viene, un texto que es poético, filosófico, hermoso. Pero bueno, ahí estuvo mucha gente, o sea, desde Donna Haraway a Angela Davis, a Vital Ronell, o sea, una cantidad de gente muy importante, pues para el pensamiento y para la crítica y para la apropiación de los medios. Entonces en Suiza sí viví 10 años, bueno, 16 años, pero trabajé 10 años para la escuela y tuve la fortuna de documentar esos procesos, de ponerlos en YouTube y de compartirlos. Eso fue para mí muy buen trabajo. Pero la escuela, pues yo creo que ya no es el director que la creó, ya no está más. Luego llegó otro director que tampoco continuó muy bien las cosas y ahora quedó en manos de unos funcionarios que realmente definitivamente no entienden muy bien y creen que lo llevan bien, pero ya la escuela perdió ese espíritu, desafortunadamente. Y hablaste mucho de comunidades, de activismo, de redes, y vos tenés mucha actividad con todo eso, mucha historia. ¿Nos contás un poco? Desafortunadamente últimamente no he tenido mucho tiempo en los últimos años. O sea, en Colombia lo último que vimos fuerte fueron las marchas que pusieron al presidente actual, el presidente actual que es el primer presidente de izquierda en la historia del país, que desafortunadamente no está
siendo lo que debería, o sea, lo que debería haber sido como un cambio realmente más desde lo afectivo, digámoslo así. Estaban tratando y apelaron a eso y lo lograron, pero veo que el país no se está moviendo en ninguna dirección. Es como si fuese un presidente de derechas o de izquierdas. En estos momentos nos tiene a todos muy confundidos la situación. Y sin embargo, sí utilizamos la radio durante las marchas y se dio un fenómeno muy bonito, y es el de la radio desde casa, la radio comunitaria, la radio desde la pandemia. Entonces, pues como que ahí hay un territorio que siempre me ha interesado, que creo que es el de tener la posibilidad de una plataforma, una infraestructura que la podamos usar en caso de emergencia como los radioaficionados, en caso del terremoto o en caso de una situación política o de una situación extrema en la que una comunidad pequeña o grande requiera un espacio donde comentar, representar de pronto una situación y buscar como una resonancia mayor. Entonces eso sí se ha hecho, desafortunadamente por cuestiones las normales, las desafortunadas, las de siempre, económicas y de tiempo. Uno no le puede dedicar más tiempo a ese tipo de proyectos porque Colombia, como casi que cualquier país de Latinoamérica, tiene grupos que están en ese tipo de marginalidad, ¿no? Como en ese tipo de situación difícil, con obstáculos que uno dice, si pudiésemos activar un poco de experiencias a través de la radio, podríamos mejorar muchas condiciones y situaciones y podríamos avanzar muy rápido. Lo sabemos en Colombia con Radio Sutatensa, la historia conocida muy bien por un transmisor muy potente con el que se alfabetizó a gran parte de la población, entre otras cosas. Se trabajó el campo, se compartieron historias muy, muy importantes para que la sociedad mejorara. Yo no estoy pensando tanto en evangelizar, pero sí pienso que la radio tiene un potencial. Y todo es radio realmente. Eso es un eslogan que utilizamos para un encuentro que se hizo en el 2019. Todo es radio, porque estos teléfonos y todo lo que hacemos está sucediendo alrededor de frecuencias de radio, entonces satélites o lo que sea. Pero pues sí, yo pienso que te estoy hablando desde una frustración. Hay mucho más por hacer, pero pues sí, el tiempo y los recursos. Y justamente sobre eso, como para ir cerrando, si uno tuviese el tiempo y los recursos, ¿qué harías? Seguramente, pues lo que estamos haciendo acá. Yo pienso que este lugar, yo no quiero sonar regionalista, pero yo soy de Medellín. Crecí en una ciudad muy pequeña y en Suiza 16 años los vi en ciudades muy pequeñas. Suiza es un país muy pequeño y no soy de ciudades grandes, y de hecho Bogotá me agobia mucho, me genera, bueno, vivo muy cerca del trabajo por eso, porque no quiero estar buscando el transporte o la contaminación o esas cosas. Entonces, pues estoy en Bogotá porque desde acá, desde este lugar, tenemos la posibilidad de, sí, canalizar los recursos públicos hacia cultura y hacia trabajo que tiene que ver más con radio comunitaria. Tenemos una convocatoria para radio comunitaria, cuatro becas no muy grandes. Tenemos un intercambio con el Centro de Arte Sonoro en Buenos Aires. Entonces hay un artista colombiano que en instrumentos de Salomé Rojas va a ir a Argentina. Entonces podemos dinamizar un poco este pequeño nicho en el que estamos del sonido y las artes nuevas, viejas e inestables, ¿no? Como que ahí estamos y estamos vivos. Si yo me voy a Medellín, en Medellín hay dos lugares desde donde podría trabajar y de pronto la universidad, y eso está cambiando ya afortunadamente, pero también está llegando gente nueva, muy competitiva, con una cantidad de nuevas ideas, y también es un buen momento para que lleguen otras ideas. Te respondo eso porque en Bogotá y en Colombia pienso que es el lugar donde puedo ser más útil y donde yo me siento satisfecho, hasta que el nivel burocrático me lo permite, porque el nivel burocrático es demasiado alto y a veces es bastante entorpecedor, realmente entorpece procesos. Pero en estos momentos, Ricardo, te digo, mi interés está pero demasiado orientado hacia la naturaleza, hacia la relación entre especies, a que tratemos de comprender mejor desde la ancestralidad también cómo mediamos con estas tecnologías
una relación más estable, equilibrada, armónica con la naturaleza y con esos saberes. Entonces, creo que en estos momentos, si tuviésemos cómo, yo creo que regresaríamos un poco a las expediciones, en la tradición de las expediciones botánica o Humboldt, y deberíamos ahora sí venir de nuevo a la naturaleza con nuestras tecnologías, como bien las conocemos, con nuestras cámaras 3D, fotogrametría, drones, micrófonos para el agua, dentro del agua, hidrófonos, todo lo que quieras, y investigarlo acompañado de científicos, artistas y sí, gente que quiera generar pensamiento crítico y que quiera generar colaboraciones de nuevo. O sea, yo pienso que ahí es donde mi alma y donde yo estaría feliz realmente. Entonces pienso que una vez termine esta fase, me orientaré un poco más hacia ese tipo de residencia, intercambio, que la vemos a veces. Vemos como Synergy de Pro Helvetia con el CERN tienen unas convocatorias hermosas, muy grandes. Desafortunadamente nosotros todavía no estamos como en ese radar, porque esos son unos niveles de ciencia bastante más del primer mundo, digámoslo así, pero yo estoy seguro que tenemos potencialmente mucho por encontrar los vínculos. Ahí también pienso que hay otro trabajo, y es cómo articular esos vínculos con todas esas personas, instituciones que tenemos alrededor, que se hicieron a través de los años. Entonces, ¿cuál es esa oportunidad? Aún no la sé, pero intuyo que por ahí sigue el camino. Alejandro Duque, muchas gracias.